1:10. Le damos la bienvenida al doctor Esteban Torres Cobo, viceministro de Gobierno, con quien vamos a hablar pues acerca de los primeros resultados de la consulta popular. Doctor Torres, ¿cómo le va? Buen día, gracias por acompañarnos. Buenos días, qué gusto estar con ustedes. Doctora, buen día, doctor Esteban Torres. Dos preguntas que son casi mandatorias. La primera, su lectura del resultado del día de ayer, y la segunda, el nombramiento del nuevo ministro de Gobierno. ¿Cuáles son las expectativas referentes al nombramiento de este nuevo ministro? Bueno, lo primero, la consulta del día de ayer, creo que los resultados eran los esperados. Un apoyo abrumador a las dos tesis del gobierno, que era el tema seguridad y la lucha contra la impunidad. Lamentablemente se quedaron por poco las dos preguntas de arbitraje y trabajo por horas, que fueron realmente propuestas recogidas de otros grupos políticos en el segundo momento, cuando presentamos las preguntas, en una muestra, digamos, de apertura democrática a más temas que se debían incorporar a la consulta. Pero la lectura es positiva, eso nos permite continuar en la lucha que ha emprendido el gobierno. Recibimos los resultados ayer en el Palacio de Carondelet, y lo que esperamos es que esto sirva, por ejemplo, en materia de seguridad, para que los militares, como es lo que se aprobó el día de ayer, apoyen en todas aquellas tareas complementarias precisamente a la policía. Y algo muy novedoso, nos hemos levantado con la noticia de la detención o la recaptura del Colón Pico, que quizás al ser una cabecilla de una banda muy importante, podría ser uno de los primeros casos de interés para extraditar a otros países. Así que buenas noticias, positivos. Los que quieran decir que esto no es una victoria es porque no saben lo que significa 9-2, que es victoria y paliza aquí en la China, en la India, en cualquier lado. Así que creo que se quedan con el discurso corto. Y la segunda pregunta que me hacía, justo estuvimos ayer con Mónica Palencia y con Miquel Essensi en Carondelet, tratando esa transición que iniciará hoy a las 9 de la mañana, en un deseo de refrescar un poco al Ministerio de Gobierno y entendiendo que además la doctora Palencia ha hecho una labor espectacular en Interior y que eso requiere su mayor atención. Así que algo normal que se da en cualquier gobierno y esperamos seguir trabajando con todos. ¿Podría ser visto también el hecho de quitarle un poco de presión a la doctora Palencia por su calidad de ser México-ecuatoriana también y ante los recientes acontecimientos que pusieron, digamos que algo tensas las relaciones entre México y Ecuador? ¿Podría ser también visto como una manera de contribuir a quitar algo de presión a la ministra, liberándola del tema de ser ministra de Gobierno, pero dejándola en el tema de lo que es ser ministra de Interior? No creo que vaya tanto por ahí, más bien es un tema, como le dije, habían dobles funciones muy complicadas y realmente la doctora Palencia hace un trabajo espectacular en seguridad en Interior, y yo creo que más bien esto le da más tranquilidad para seguir haciendo su trabajo, ¿sí? Saskia. Doctor, ¿qué cree que pasó realmente con el tema del contrato por horas y arbitraje internacional? Y me quiero enfocar básicamente en el contrato por horas. Quizás hubo no una mala comunicación, pero explicarle mucho mejor a los votantes sobre a qué se refería realmente esta pregunta, cuáles iban a ser los beneficios, porque fueron esas dos preguntas las que generaron mayor debate durante todo este proceso. Sí, y como gobierno también las dos últimas semanas nos concentramos en esas preguntas comunicacionalmente, porque sabíamos que primero en el tema del arbitraje internacional había una gran discusión técnica que muchas personas o pocas personas entendían. Respecto al trabajo por horas, sí había una discusión más ideológica, tradicional ecuatoriana, que se ha opuesto a modernizar el sistema laboral. Entonces ahí se encontraron un poco más, como le digo, de discusiones. Siempre hay errores, quizás nos faltó comunicar de mejor manera esas dos preguntas, pero de lejos, eso va a ser una derrota, como quieren pintar algunos legisladores, que así como ven una victoria perdiendo 9-2, quizás ven refinerías del Pacífico en terrenos vacíos, ¿no? Así que sí, puede ser algunos errores, nosotros los asumimos, pero nos da pena porque eran temas importantes, necesarios. No va a detener eso nuestro ímpetu en la generación de empleo. Por eso es que más de 70,000 jóvenes trabajan hoy
gracias a la ley de empleo juvenil, y esperemos que sean muchísimos más. Y la perspectiva económica también se pinta positiva con esta victoria del día de ayer, porque estamos a puertas ya de la firma de un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario, lo cual podría implicar recursos frescos a la economía ecuatoriana en las próximas semanas, y la entrada en vigencia de una serie de tratados, empezando por el de China, que estaría ya vigente en los primeros días de mayo, y que también va a significar un gran comercio y por ende una generación de empleo para los ecuatorianos. Ahora, doctor, ganaron el sí y creo que el país ganó, ¿no? Más que todo por el tema de seguridad, el trabajo de las Fuerzas Armadas se va a complementar junto con la Policía Nacional. Esto realmente ahora, ¿qué cambio se le va a dar al país, no? Sin duda alguna vamos a tener más seguridad, pero estos resultados, lo hemos conversado ya con varios analistas y nos han dicho, quizás no se van a ver de inmediato, sino mediano y largo plazo. ¿Cómo se va a trabajar ahora para que realmente el Ecuador pueda ver ese cambio de manera inmediata? Esta es una batalla que se gana paso a paso, como dirían los italianos, domani, poco a poco. Pero este tipo de acciones abonan justamente a ver cada vez más esa luz al final del túnel dentro de todo lo que hemos vivido. Porque vean ustedes, algunas de estas preguntas se propusieron también en una consulta popular de un gobierno anterior y fueron rechazadas porque fueron presentadas en un pésimo momento político y por un gobierno que no tenía el favor popular. Hoy hemos hecho bien los deberes y por eso es que, como dice usted, es una victoria del Ecuador, pero liderada sobre todo por el presidente, por el gobierno que propuso esta consulta popular y que va a servir, como le digo, poco a poco estos temas en combatir mucho más la impunidad y a combatir la inseguridad. Con dos ejemplos muy claros. El tema de la extradición, por ejemplo. Si nosotros en las próximas semanas viéramos un interés de los Estados Unidos en extraditar al señor Colón Pico, se vería ya una utilidad práctica de la consulta popular de forma inmediata. El tema de los juzgados constitucionales diferenciados también fundamental para evitar el tráfico de acciones constitucionales. Tomará quizás un poco más de tiempo en implementarse, pero es muy positivo. Y el resto de preguntas inmediatamente serán enviadas a la Asamblea Nacional para que con ese respaldo ciudadano los asambleístas puedan también escucharles a los ecuatorianos y aprobar dentro de los plazos que estableció la Constitución reformas legales importantes y fundamentales para la lucha contra la corrupción, sabiendo que nosotros no hemos cedido un solo centímetro en esta lucha y por eso es que incluso este momento sin estado de excepción, declaradas como zonas de guerra, las cárceles, no se ha ido a la de los militares. Pero lo que nos gusta de la propuesta de ayer, de esta victoria, es que esto va a ser permanente, con mandato constitucional, y eso es el paso que hacía falta. Doctor Esteban Torres, ahora al estilo de fútbol, la pelota está en la cancha de la Asamblea Nacional, una asamblea polarizada, son 200 días que tiene la asamblea que ya establecer los parámetros de la respuesta que ha dado el pueblo a esta consulta, que según su parecer ha vencido el gobierno 9-2. ¿Cómo va a ser el trabajo con los asambleístas? Una asamblea polarizada, Revolución Ciudadana que no es parte del pacto de la gobernabilidad. ¿Cómo el trabajo va a ser por ahí, por ese lado, viceministro? Como ha sido hasta ahora, entendiendo la política de la diversidad, con apertura total para aquella persona patriota, aquel legislador patriota que confía en su país, que incluso confía en el gobierno, que quiera trabajar en conjunto, sin cerrar el diálogo con nadie, y así vamos a avanzar. Así empezamos también este gobierno y logramos aprobar sin mayoría propia 5 de 5 leyes, así que no por eso vamos a dejar de ser optimistas. Como le digo, haremos política como la sabemos hacer, pero también dejaremos en evidencia a aquellos que posiciones politiqueras o por un año preelectoral se opongan justamente a ese mandato de los ecuatorianos, que con más del 70% les ha dicho legisladores, trabajen con el gobierno en reformas para la seguridad. Doctor Esteban Torres, justamente siguiendo la misma línea de pensamiento, 200 días tiene la Asamblea para poder implementar, hacer leyes, sobre lo que el pueblo ecuatoriano se pronunció el día de ayer. Pero esos 200 días coinciden también con un periodo preelectoral, como usted también lo ha manifestado. ¿Cómo hacer para evitar que se politice justamente en la Asamblea
la votación o las preguntas sobre las cuales se pronunció el pueblo ecuatoriano, cómo evitar que se politicen, sabiendo también que el pacto al que usted se refería, con el que ganaron 5 leyes de 5 que habían propuesto, era en esta oportunidad simple y llanamente para el tema de reparto de dignidades en la Asamblea. Por el contrario, en el 2025 la pelea se abre para captar también la presidencia. ¿Cómo va a hacer el gobierno para evitar que se politice esto en la Asamblea y que a la larga quede en nada o se logre muy poco referente al pronunciamiento del pueblo en la consulta popular? A ver, es normal, y no por esto es malo o bueno, pero es normal que en un año preelectoral los grupos políticos, especialmente con un gobierno fuerte y con la posibilidad de que ese gobierno fuerte presente a un candidato a la reelección, digamos, se polarice el escenario. Eso va a pasar. Pero también está en nuestras manos evidenciar frente a los ecuatorianos quienes hacen esto por intereses electorales y quienes quizás tienen alguna oposición ideológica a cualquiera de las reformas que se proponen. Es normal, el escenario del 2025 lo veremos del 2025, pero no nos olvidemos que estamos incluso a pocos meses de inscribir candidaturas. Y por eso, no fue ninguna coincidencia que a una semana de elecciones se provoque también por una serie de hechos una crisis energética que buscaba fundamentalmente tumbarse la consulta en su conjunto. Por eso no lo han logrado, no lo han podido hacer, y nuestra tarea como gobierno, como le digo, es sostener las victorias del pueblo ecuatoriano, llevarlas a cabo y evidenciar a aquellos que se oponen por oponerse, y eso lo seguiremos haciendo. Ahora, Esteban, estos resultados también de la consulta, ¿no? Dan a notar el nivel de aceptación que tiene el presidente Daniel Noboa, lo que obviamente presta para observar un buen escenario político en el 2025. Sí, el presidente está, digamos, en una popularidad y en una buena imagen ya estable del 65-67%, tuvo un pico muy alto del 85% en un momento, pero estamos confiados que con las acciones que se vienen, con esta mejora en la economía también en los próximos meses, no solo se va a mantener, sino que puede subir. Y eso significará, por supuesto, el temor de muchos que se ven acorralados de cara a un posible proceso electoral, y por eso quizás radicalicen sus posturas. Pero la gente sabe quién trabaja y quién no trabaja. La gente sabe quién lo hace de forma honesta y quién no lo hace. Quién tiene las agallas para mandar en el país, para tomar las decisiones complicadas, y sin lugar a dudas el presidente Noboa ha evidenciado eso, ¿no? Si no, no estaría con ese número de aprobación. Y parte de esos resultados también lo vimos justamente en esta madrugada, ¿no? Ustedes ya mencionaron sobre la captura de Julián Pico. ¿Se conoce algo también? ¿Se tiene información sobre el paradero de Fito? Recordemos que hace pocos días ustedes dieron a conocer la lista de los más buscados, de estas personas, estos capos que le han hecho tanto daño a nuestro país. ¿Qué se sabe del paradero de Fito? ¿Hay alguna información o aún no? A ver, lo que se tiene en información preliminar es que sí pudo haber ya salido del Ecuador. A diferencia de Colón Pico, en donde sí se tenía información de que podía estar acá, y por eso el operativo de captura ha sido altamente exitoso. Y nuestra tarea ahora es no solo que sea puesto a manos de la justicia, sino que no se escape nuevamente. Eso es parte de la tarea gubernamental. Respecto del otro señor, como le digo, lo más probable, porque no ha habido información local de paraderos o pistas, es que haya salido del país. Pero en todo caso, se está activada la cooperación internacional. Es un criminal de alto perfil, entonces esperamos que, así como ha sucedido hoy de forma repentina, y que bueno, les soy honesto, que haya sido el lunes, porque si esto se daba el sábado, quizás se hubiera pensado que era tema pactado electoral para favorecer la consulta, y no es así. Y respecto, como le digo, el otro señor, todos los esfuerzos para que cumpla con su deber de estar ante la justicia ecuatoriana y pagar sus penas. Doctor Esteban Torres, entonces, con su parecer, el ministerio o el gabinete está más sólido que nunca, pese a que previo al tema de los racionamientos, inclusive el presidente anunció o denunció un sabotaje en el Ministerio de Energía con el tema de racionamiento. ¿Cómo está el gabinete ministerial al cual usted es parte?
ayer estuvimos la gran mayoría de ministros y de miembros de gobierno en Carondelet. Van a haber cambios, por supuesto, pero cambios para refrescar ciertas carteras para este segundo momento político del gobierno, en donde se requiere también nuevas competencias. Así que, muy bien, hay un buen compañerismo, pero por supuesto, si hay errores de carteras o lamentablemente lo que ha sucedido en energía en las últimas semanas, hay que hacer los cambios necesarios. Doctor. Esteban, ¿cómo se va a manejar el tema del pacto del gobierno con el Partido Social Cristiano y con otras tiendas, dado que ya abiertamente RC5, la Revolución Ciudadana, se declaró opositor al gobierno? A ver, no hay pactos, es un error creer eso o asumir eso. Lo que han existido son coincidencias puntuales en temas puntuales, y por eso usted habrá visto que en al menos las 5 leyes de importancia para el gobierno, ninguna votación fue igual. Si hubiera existido un pacto, todas las votaciones se pintarían con los mismos números, con los mismos colores, y eso no ha sucedido. ¿Cómo vamos a manejar el momento político desde la consulta? Como lo hemos hecho hasta ahora, con apertura de diálogo, poniéndonos en los zapatos del otro y buscando que hayan consensos, así como lo hemos hecho hasta ahora. Nosotros no gobernamos a piedrazos, pero eso sí, cuando detectamos intereses protervos que vayan más allá de aquello que defiende el gobierno y de los intereses de los ecuatorianos, somos los primeros no solo en denunciarlos, sino en enfrentarlos. La aprobación de las leyes, Esteban, siempre se dan por números, esto es mayorías. Y las mayorías se realizan con acuerdos, no lo llamemos pactos, con acuerdos o con consensos. Y los números son números. En este momento tienen un bloque importante de RC5 en contra. Se supone que tampoco está muy a favor del gobierno Construye, luego de los últimos acontecimientos. ¿Con cuántos números en la Asamblea creen ustedes que podrían en un momento determinado llevar adelante las siguientes propuestas legales que haga el gobierno? Vamos a ver, como le digo, tema por tema. Incluso a raíz de los enfrentamientos en la Asamblea pasó desapercibido, pero se aprobaron, me parece que 2 leyes por unanimidad la semana pasada en la Asamblea. Es decir, es muy dinámica la política legislativa, y siempre que no haya un ataque personal, un ataque mentiroso, un ataque que vaya a la fibra íntima de las personas, siempre se puede retomar diálogos y hacer las cosas de forma madura. Esa es la expectativa que tenemos ahora con todos los legisladores, los propios y los que están en otras bancadas, los que están independientes en temas. Por ejemplo, si el gobierno propusiera una ley para ayudar a Esmeraldas y a Manabí, yo no creo que habría oposición irracional de muchas bancadas. Por eso, como le digo, esto es un tema de dinámica legislativa, jamás hay que cortar el diálogo, y nosotros sabemos hacer política, a pesar de que por la juventud crean que no sabemos hacer política, pero estamos demostrando que se saben hacer las cosas, y así vamos a continuar. Exacto. Doctor, le agradecemos muchísimo por sus palabras, por habernos acompañado en esta mañana aquí en 92.5 Forever. Gracias, saludos cordiales. Éxitos, un fuerte abrazo a la distancia.